Bienvenidos de nuevo a Crímenes y Palomitas. Estamos aquí otra vez Verónica Jiménez Oli. y Javi Serrano. Hola. Y un servidor, Rafa Teruel, para traernos un asesino en serie histórico, Mítico. mítico, de los años 70 y de un par de películas que hablan sobre él, sobre Ted Bundy. Sí. Así que directo ¿Sí? al asunto, haznos Vale. un pequeño resumen. Antes de meternos de lleno en el caso, os voy a contar una historia. Que además hoy hace unos años y siempre me acuerdo de ella. En una red social alguien hizo una publicación pidiendo que la gente contara aquella vez que tomaron una decisión sin saber por qué, pero que esa decisión le había salvado la vida. Y alguien contó que su madre había aceptado salir con un chico que le había pedido una cita ya por los 70. Era un hombre joven, normal, atractivo, educado, buena pinta, normal. Fueron a un bar, estaban tomando algo, charlando y todo iba relativamente bien. Hasta que la chica empezó a estar muy incómoda. No había pasado nada en sí. El chico era encantador, no había tenido un comportamiento extraño, pero a ella, sin saber por qué, se le activaron todas las alarmas de pronto. Tanto así que inventó una excusa cualquiera y salió del bar como alma que lleva el diablo. Todo quedó pues en una anécdota que, bueno, pues ahí se quedó, hasta que pocos años después vio en las noticias que habían detenido a ese chico por matar a más de 30 mujeres. Ese chico era Ted Bundy. Os cuento, vi la vida de este señor y su obra tétrica. Ted nació el 24 de noviembre del 46 en un pueblo de Vermont, con el nombre de nacimiento de Theodore Robert Cowell. Desde el inicio su vida estuvo envuelta en mentiras. Fue criado por su abuelo como si fueran sus padres. Y durante buena parte de su infancia creyó que su madre era su hermana. Lo típico que la madre lo tuvo de soltera y para evitar el escándalo los abuelos dijeron, pues como si fuese nuestro hijo. Él se enteró ya más mayor. Era un niño tímido, reservado, pero con muchas ganas y con mucha necesidad siempre de ser aceptado. Y aunque no fue especialmente violento, sí que mostró desde muy pequeñito algunos comportamientos extraños, como que espiaba a la gente, como que mentía con facilidad. Eso, por la experiencia que vamos teniendo por aquí, pues ya denota ciertas cosas. En la adolescencia comenzó a obsesionarse con la pornografía violenta, que es un hobby, pues como otro cualquiera, ¿verdad? Y además con historias de crímenes. Aprendió a ocultar lo que pensaba, porque él sabía muy bien que lo que pensaba y lo que él imaginaba no estaba bien. A los ojos de los demás era un chico normal, un chico simpático y normal. Ted se muda a Washington con su madre y con su padrastro y adoptó el apellido de este hombre, Bundy. Estudió psicología en la Universidad de Washington y parecía tener un futuro brillante. Irónicamente, incluso trabajó en una línea telefónica de prevención del suicidio. Durante esta etapa conoció a Stephanie Brooks. Este nombre es ficticio, ¿vale? No he encontrado varias posibilidades como Megan, Susan, pero bueno, era su primera novia, ¿vale? Y bueno, pues Stephanie. Una mujer que lo marcó muchísimo, era una chica guapa, segura de sí misma, de una familia con dinero, como la chica perfecta. Y empezó a salir con él hasta que le dio la patada porque decía que era un inmaduro y que había algo que no. Y eso a Ted pues lo dejó un poquito perjudicado durante muchos años. Años después, cuando Ted tuvo su glow up y su reinvención, la volvió a buscar, la volvió a enamorar, le pidió matrimonio y justo cuando le pidió matrimonio la dejó tiradísima como una colilla en venganza de lo que ella le había hecho a él. Para que veáis qué tipo de persona estamos definiendo. Una cosa normal.
Es normal, tú lo ves, con Ted Bundy no hay normal nada, ¿vale? Después de esto, en el 69 creo, inicia una relación, la relación más larga y más importante que tuvo, que fue con Elizabeth Kendall. En otros sitios también aparece el apellido Clover, pero es porque era su apellido soltera y de casada. Entonces, bueno, pues Liz, al final todo el mundo la conoce por Liz, que era una madre soltera, que se enamoró de él muchísimo, que vivió con él, era su pareja más reseñable. Y a pesar de que ella lo amó mucho y que lo quiso mucho, también tuvo la capacidad de notar cosas muy raras y Liz fue muy importante para la historia que vamos a contar ahora. 1974, el año en el que Ted empieza con su ola de asesinato. Además fue por donde él vivía, en Washington. Aunque hay teoría y algunos creen que ya había empezado a matar antes, pero no se tienen pruebas. La primera víctima mortal, y digo mortal porque hubo otra antes que no llegó a matar, fue Linda Healy, una estudiante universitaria, su preferida. Un día desapareció sin dejar rastro. Lo único que se encontró en su dormitorio, desapareció de su cuarto, de su casa, de su cuarto, de estar durmiendo en su cuarto. Dejó la cama perfectamente hecha, además con una forma de una organización de hospital, la cama, y manchas de sangre. Y desaparece. Parte de su cuerpo apareció tiempo después. Luego vinieron otras, Donna Manson, Susanna Rancourt, Brenda Ball, Janice Ott, Denise Naslan, todas muy parecidas, todas muy jóvenes y todas con un aire de haber sido elegidas. No era al azar, habían sido elegidas. La policía la empezó a apodar Miss y el mes del año en que Bundy las mata. Tenemos a mi enero, mi febrero, mis julio, mis mayo. En julio de ese año, en el parque del lago Samamis, se lleva a cabo un doble secuestro. En principio, después se demostró que fue también doble asesinato. Y fue a plena luz del día, porque aquello era un sitio recreativo donde iba muchísima gente en verano para bañarse en el lago y para estar para estar allí de ocio. Es allí donde varios testigos escuchan por primera vez el nombre, Ted, porque él se presentaba con su nombre, Ted. Y además también declaran que vieron a las chicas con un hombre, a las chicas desaparecidas con un hombre con el brazo escayolado y dan una descripción del hombre, más o menos. Liz, la novia de Ted, vio... con esa descripción se elabora un retrato robot que se enseña en los medios. Liz ve el retrato robot, escucha la descripción del chico y la descripción del coche que se supone que llevaba, que era un escarabajo beige, y lo sabe. En ese momento dice, es Ted, es su Ted. Entonces llama a la policía y da su nombre, Ted Bundy. Lo que pasa es que aquello fue como una lista, entró en una lista de posibles test larguísima y en ese momento no hicieron mucho. ¿Qué pasa? Que Bundy huye de Washington y se va a Utah, pues escapando del revuelo que estaba formando. Pero él sigue de caza, él lo necesitaba seguir matando. En noviembre... todavía estamos en el 74, en noviembre Bundy se hace pasar por un policía, se acerca a una chica, Carol Darroch, que la había visto previamente aparcar su coche en un centro comercial y le dijo que alguien había intentado robar su coche, que por favor que lo acompañase. La chica, además su coche era nuevo, se lo habían comprado sus padres y estaba ella con su coche, pues súper cuidadosa y tal. Entonces se va corriendo con él, él la convence para que se monte en su propio coche, o sea, en el coche de él. Ella acepta, pero es como que empieza a notar cosas raras y es cuando él intenta esposarla, forcejean y al final ya consigue escapar. Claro, ella lo ha visto, pero Ted escapa.
se ve que era un hombre muy atractivo y que tenía un poder de embaucar a la gente. Sí, sí, totalmente. Además, utilizaba técnicas, o sea, él lo hacía muy bien. O bien iba con un brazo escayolado, o bien iba con una pierna escayolada, o bien con un montón de libros de universitarios, o bien se hacía pasar por policía y por doctor. El doctor Rosenthal también utiliza ese nombre en varias ocasiones. Sí, sí. Al final, Bundy, como todo ser humano, es detenido. Después del tema de Carol, es detenido por una infracción menor. En realidad lo para un policía, creo, que por exceso de velocidad o por algo así. Y lo paran y algo al policía no le cuadra, lo detienen, se lo llevan a comisaría y le echan un vistazo al coche. Y en el coche encuentran el catálogo perfecto de todo violador, secuestrador y asesino. Encuentran pasamontaña, encuentran una media con agujero, esposa, una palanca, cuerda. No le faltaba al señor un complemento. Era la Barbie complementos, pero del secuestrador violador de los años 70. El kit de asesino en serie. Efectivamente. No le faltaba, creo que no le faltaba ningún detalle. Gracias a esa detención, que fue totalmente fortuita, Carol, como ya había una denuncia de ella por lo que le pasó, Carol pudo identificar a Bundy en una rueda de reconocimiento. Su testimonio, al final, resulta esencial para conseguir pararlo. Los investigadores empiezan a atar cabos, porque claro, es que había una estela de chicas muertas. Y aunque es cierto que tardan un poquito en reaccionar, y también es cierto que por la época que no había la tecnología que ahora y era muy complicado unir y cuadrar y compaginar los datos de un estado a otro, pero al final los investigadores empiezan a atar cabos y se encontraron con un patrón un poquito desconcertante, porque claro, las desapariciones eran como muy limpias, había muy poquitos testigos, no había apenas escena del crimen, no había lucha, no había... Entonces ellos lo que sabían o lo que tenían claro es que las tenía que convencer de alguna manera, claro, para llevárselas. El detective Jerry Thompson, del Departamento de Policía del Condado de Salt Lake, Utah, fue quien, tras el intento de secuestro de Carol, empezó a sospechar que este caso tenía vínculos con otros casos de otras chicas que habían desaparecido. Fue este mismo señor quien encontró la conexión con el nombre que Liz, la novia de Bundy, había dado meses antes. El nombre Ted era Ted Bundy. En paralelo, el detective Bob Keppel, en el estado de Washington, estaba armando su propia red de casos. Keppel sería además fundamental en vincular los asesinatos de Washington y Oregón, donde también mató, con este mismo sospechoso de Utah, con Ted. Su trabajo fue muy meticuloso y permitió descubrir que Bundy había estado presente en varios lugares donde desaparecieron mujeres y que sus estudios universitarios, porque él se cambió de universidad varias veces, y sus viajes coincidían con los crímenes. Es decir, donde iba Ted, aparecían chicas muertas. Que Ted se iba de la zona, dejaban de aparecer chicas muertas. Y donde se mudaba Ted, volvían a aparecer chicas muertas. Una anécdota poco conocida es que los investigadores notaron que en muchos lugares donde Bundy estaba aparecían carteles de perrito perdido, o he perdido mi bici, o he perdido mis libros universitarios con sus datos, para así atraer a más chicas. Siempre utilizaba esa técnica, la atraigo con algo que sé que no va a despertar sospecha. Cuando revisaron su coche más a fondo, encontraron fibra de cabello que correspondían a varias víctimas que ya habían encontrado sus cuerpos. Lo que pasa es que la tecnología forense de la época pues limitaba un poquito las conclusiones. Era todo muy artesanal, era ver pelo a pelo con microscopio y era un poquito más complicado. Detienen a Bundy, lo detienen, y él, que es muy listo, porque ya digo que lo detienen en Aspen, y como es muy listo, pide ser su propio asesor legal. Entonces, para eso él podía ir y venir sin estar esposado
a la audiencia y al juzgado. Él ya había visto una ventana de una habitación donde creía que podría escaparse. Y el 7 de junio del 77, durante una audiencia en Aspen, Bundy saltó por esa ventana. Se había tirado mucho tiempo en su celda saltando desde la litera más alta para fortalecer los tobillos. Aún así creo que se torció uno. Sobrevivió en las montañas. Aspen, no sé si sabéis que es un sitio donde la gente va a esquiar. Y aunque era junio, pues... Lo sabemos por dos tontos muy tontos. Efectivamente, tal cual. ¿Quién? Tal cual, tal cual. Sobrevivió en las montañas unos días hasta que volvió a ser capturado. ¿Qué pasa? Que vuelve a ser capturado, pero el 30 de diciembre del 77 se vuelve a fugar. Esta vez, esta fuga fue un poquito más elaborada. Estuvo muchos días sin comer para perder peso y poder colarse por un hueco que había en el techo de su celda. Tardaron 17 horas en darse cuenta de que Bundy se había ido. Sí. Ahí sí estuvo semana, fuera, y estuvo libre, y pasó por un montón de sitios. Se fue a Chicago, se fue a Ann Arbor, y al final terminó en Tallahassee, en Florida, sobre todo porque en Chicago decía que hacía mucho frío. Verdad, o sea que, hombre, del viento. Es que exactamente. Pero aquí ya había algo, ya había cambiado algo. Ya no era el Bundy meticuloso, estaba totalmente descontrolado. Además, bebía mucho y fumaba mucha... pues tú sabes, de esta hierbecita que te pone contento. Estaba totalmente desatado. En enero del 78 entró a la residencia universitaria Chi Omega y mató a Lisa Levy y a Margaret Bowman. Y dejó herida a otras dos chicas. Fue una cosa como muy... O sea, él entró a esa hermandad loco perdido, mata a una de las chicas muertas, le hace barbaridades que no voy a describir, pero que le hace absolutas barbaridades. A la otra la mata y entra en otra habitación a seguir agrediendo a chicas. Y como un frenesí irrefrenable. Sí, O sea, es no como... No podía controlar esos impulsos. No podía. Días después secuestró y asesinó a la que sería su última víctima mortal, Kimberly Leach, que tenía solo 12 añitos y literalmente es que se la llevó del colegio. Por fin lo arrestan en febrero de ese año ya de forma definitiva. El juicio comienza el 25 de junio del 79 en Florida y en Miami concretamente. Y había una vigilancia mediática y hubo una sobreexposición muy brutal. El juicio fue presidido por el juez Edward Coward, un hombre sereno, muy del sur, o sea, como muy religioso, muy respetado, muy tal, que pasaría a la historia por dos frases hacia Bundy. Uno que le dijo: es una tragedia que para esta corte ver a alguien tan brillante y tan bien formado desperdiciar su vida de esta manera. Y luego fue él también el que llamó a Bundy la frase tan famosa de que era un señor extremadamente cruel, malvado y perverso. El fiscal principal fue Larry Simpson y representaba el estado de Florida y estaba completamente decidido a conseguir la pena de muerte. Era su fin. En la defensa, Bundy tenía abogado asignado, pero... interfería en sus declaraciones, los contradecía, los callaba en mitad de las declaraciones. Bueno, un desastre brutal. Además, él decía que era su caso, era su juicio y él tenía que ser el protagonista. ¿Qué pasa? Pues que al final los abogados deciden que, bueno, pues tú, o sea, ahí te apañes tú. Y entonces era como que él se defendía a sí mismo. ¿No te recuerda al rey del cachopo en los juicios? Bueno, es igual. Sí. Es que es afán de protagonismo, intentando decir a la letrada, a su abogada, cosas todo el rato. Viendo fotos. Increíble. Viendo fotos del juicio de Bundy, es que me recordaba muchísimo a este señor. Muchísimo. Era una cosa muy... Era totalmente cómico. Y bueno, si no llegase porque es que se había cargado a no sé cuántas mujeres, sería una cosa, de verdad, absolutamente cómica. Uno de los momentos más escalofriantes del juicio fue cuando presentaron la prueba forense clave
que al final creo que fue la que lo llevó a la silla eléctrica, que fue, él mordió el cuerpo de Lisa Levy, una de las chicas que mató en Ki Omega, la mordió con mucha fuerza en muchas partes de su cuerpo, y a él le habían tomado una muestra de su dentadura, y un odontólogo muy refutado, odontólogo forense muy refutado y como con mucha fama, dijo que sin lugar a duda habían sido los dientes de Bundy los que habían provocado esos mordiscos en el cuerpo de Lisa Levy. Que hay que recordar que si no es por eso, todas las demás pruebas eran circunstanciales. Sí. Hay que recordar que en aquellos tiempos las pruebas de ADN no eran... No se podía... No es como hoy en día que los residuos biológicos que puede dejar el asesino ya te sitúan ahí como... Antes no, antes eran todos circunstanciales. O sea, tampoco no había testigos 100% fiables que dijeran sí, lo situaban en tal sitio, pero claro. Claro, lo situaban, pero no... Lo de la mordida, lo situaban y además lo habían visto hablando con alguna chica, pero nadie había visto. Al final es circunstancial. Sí. Por ejemplo, el asesino de Green River se pegó 30 años matando, muy similar a Ted Bundy, y lo pillaron porque habían guardado. Ya hablaremos de sí. Pero habían guardado restos biológicos. Fueron coetáneos, o sea, eran coetáneos. Y lo pillaron en 2001 porque ya había tecnología para poder demostrar que esos restos biológicos eran suyos. Fíjate cómo sería la cosa que Bundy, cuando mataba, llevaba los cuerpos afuera de donde estuviese, o sea, afuera de la ciudad de donde estuviese. Y él volvía a visitarlos de vez en cuando. Y él tenía la bonita costumbre de autoaliviarse encima de esos cuerpos. Con lo cual los cuerpos eran un jardín de ADN de Bundy. Pero no se podía comprobar. No se podía comprobar en esa. También tuvieron mucha importancia los pelos que encontraron en el coche, pero ya os digo que era una casación totalmente artesanal, era ver, y eso en muchos fiscales, no es fiable 100%. No era fiable 100%. Claro. Pero lo de la mordida al jurado le cuadró. Claro, eso sí. Bundy en ningún caso en el juicio se comportó como un hombre que se estaba jugando literalmente la vida. Se reía, lanzaba bromas, se dirigía a los periodistas. Es que era como si estuviese en un programa de televisión. Además que las cámaras lo adoraban y él adoraba estar delante de ellas. En uno de los momentos más insólitos del juicio, Bundy pidió matrimonio a otro personaje él tenía una admiradora que se llamaba Carol Ann Boone, que lo adoraba, lo amaba. Hibristofilia se llama esta parafilia extraña. Y él la usó como de compañía, porque ya tal. Y en mitad del juicio le pidió matrimonio. En mitad del juicio. Y ella aceptó, según la ley de Florida, si tú aceptas, que estaban casados de verdad porque había un juez allí y había sido una declaración en una sala judicial. Entonces se casaron en ese momento. Fue de verdad un show. Más tarde tuvieron una hija y todo. Rose Bundy se llama. Durante el juicio también testificaron varios testigos clave, entre ellos testigos que vieron salir a este hombre de la hermandad Ki Omega, y también, chicas como por ejemplo Cheryl Thomas, que fue una de sus primeras víctimas, aunque no mortal, que quedó con secuelas muy graves porque él la atacó con una brutalidad absoluta, la dejó prácticamente ciega, la dejó prácticamente sorda y la dejó con otras secuelas que no voy a mencionar porque son muy desagradables, pero en fin, y ella testificó. Al final, después de 7 horas de deliberación, consiguen lo que el fiscal quería, que era la pena de muerte. En el año 80 lo vuelven a juzgar, pues esta vez por el asesinato de la niña de 12 años, de Kimberly, y le dan otras 2 condenas a muerte. No sé si lo sabéis, pero el juicio de Ted Bundy fue el primero que fue televisado en la televisión nacional de Estados Unidos. Y fue un fenómeno fan. O sea, él tenía hordas de señoras y de señores, pero sobre todo de señoras, porque decían que era muy guapo. Yo no sé dónde le han visto lo guapo nunca, pero bueno, decían que era muy guapo. Y bueno, pues tenía un montón, y recibía cantidades ingentes de cartas donde lo demostraban su amor y su cariño.
al final, el 24 de enero de 1989, a las 7 de la mañana, Ted Bundy fue ejecutado de la silla eléctrica y afuera la gente celebraba y llevaban pancartas que decían "Burn, Bundy, burn". Arde, Bundy, arde. También he visto otra por ahí en alguna foto que ponía Bundy, toma asiento. Claro. Así que bueno, pues Bundy pues, fue un asesino frío, manipulador, narcisista al extremo, que aunque tuviese una sonrisa amable, al final pues no podía evitarse lo que era un acomplejado, que bueno, pues que lo que quería era destacar. Y bueno, pues era Bundy, que tenía yo muchas ganas ya de soltar a este señor. Muy bien. Vamos a pasar a las películas, porque como son dos y son muy distintas. Sí. Y porque además hablan de dos épocas del asesino. Y lo primero que quiero decir, la de Netflix, la de extremadamente cruel, malvado, ¿no? ¿Cómo es que extremadamente cruel, malvado y perverso. Y perverso. Tiene muchas cosas acertadas. Por ejemplo, han puesto a un Ted Bundy guapo para ahora. Porque a lo mejor Ted Bundy era guapo auténticamente en los 70. Pero han puesto un Ted guapo ahora, para que entendamos el fenómeno fan que tenía. Sí. Yo no conocía a Ted Bundy, y que he visto primero las películas antes de saber sobre él. Me ha llamado mucho la atención esta película porque no deja claro que sea el asesino en ningún momento. Hasta el final. Pero en la situación en la que él escribe, pidiéndole a ella que lo libere continuamente, o sea, no deja claro que sea el asesino. Me ha llamado mucho la atención eso. Porque yo estaba viendo la película y digo, pero es que no pone ni una prueba de verdad en ningún momento, incluso hasta la de la mordida. Él la discute, porque dice, es que yo esto, o sea, tengo un testigo que yo no tengo esto de antes. Esto me dan esto, o sea, no es mi boca, no es mi dentadura, o sea, en ningún momento, incluso cuando abren el sobre, yo pensaba que en el sobre iba a haber algo, una evidencia súper clara, que ella viene allí a apretarle cara, a decir, libérame, su prometida, y a él, o sea, como que sí, que le escribe eso, pero podía haberlo hecho para liberarla, porque se deja todo claro que la quiere muchísimo, o sea, él quiere estar con ella continuamente, bueno. Él quiere llamarla, él la quiere, está enamorado de ella completamente. Tampoco en la película. Eso sí. En la realidad. En la película. Yo estoy hablando desde el punto de vista de la película. En la realidad no era tan ideal, ¿eh? Ya, no, yo estoy diciendo que han enfocado la película de una forma que la han enfocado como que creando una duda. Porque la película la han enfocado desde el punto de vista de ella. Sí, o sea, entonces, ella tendría dudas, entonces en realidad. Claro, ella es que hasta que ella le pide que por favor, delante de ella, confiese para ella liberarse, porque ella todavía dudaba de que fuese y al final ya le pone ahí en el cristal, que yo no sé si eso pasó de verdad, pero es como que ella lo cuenta, me imagino que lo contará en su libro, que él terminó por decirle que sí o yo. Venga, ya te puedes ir por ahí con otro. Claro, pero no sabemos, no deja claro si ha sido porque te quiero, te digo esto y ya te libero y ya puedes pasar páginas. O sea, no deja, es que a lo mejor esa es la sensación que le dio a ella en el libro, o sea, por eso lo escribió en el libro, sí, porque decía, me ha dicho, me ha confesado, pero no tengo muy claro que sea del todo verdad o no. Porque evidentemente hasta el último momento él no se declaró culpable. ¿Sabes? Él sigue diciendo que es inocente hasta los últimos días que ya era más bien como para ganar tiempo, ¿sabes? Bueno, sobre todo yo creo que hizo un intento ahí como para librarse de la pena de muerte. A ver, sigue confesando y haciendo esas cosas, sobre todo porque se lo pedían, porque para familia, hubo víctimas, claro. O sea, familiares de víctimas que no lograron recuperar los cuerpos de las chicas. Sí. Y que tampoco sabían si no eres tú, aunque por Dios, dinos qué ha pasado. Es que es una desesperación, imagínate. Pero es que este tipo de personajes disfrutan con eso. Totalmente. Torturando a la gente. Porque o sea, es como ellos siguen en su delirio de grandeza, en su mentalidad infantilizada, porque tienen una mentalidad infantil. Sí. Aunque son muy inteligentes, pero este tipo de personajes creen que son más listos que los demás, van por ahí incluso haciendo cosas infantiles. Por eso luego los pillan, porque cometen errores,
porque son demasiado prepotentes, demasiado arrogantes, creen que son más listos que nadie, que no lo va a pillar la policía, y luego al final caen en cosas absurdas, en errores absurdos. Como emborracharse. Ahora por ejemplo, que se emborrachó. Yo creo que la película, que a mí personalmente no me ha gustado mucho, la verdad. No estamos teniendo suerte, ¿eh? Esta temporada con la película. A ver, entiendo que desde el punto de vista de ella, y ella lo contará pues desde su punto de vista. Yo hubiera preferido ver una película desde el punto de vista de la investigación, desde el punto de vista de Ted Bundy y desde el punto de vista de la investigación policial, que cuente la realidad de todo lo que pasó, porque precisamente fíjate tú que tú no conocías al personaje, has visto la película y tú es que ni has conocido al Ted Bundy en la película. Bueno, has visto un tío que parece inocente. Claro, un tío que parece inocente, que se compara con un papillón, que un tío que sabe de leyes, que es muy mediático. Claro, pero es que eso no es el Ted Bundy de verdad. Claro, pero eso es lo que muestra la película. La película muestra desde cómo ella él lo veía, que estaba enamorada, ¿eh? Sí. Entonces, claro, cuesta trabajo creer que tu pareja, con la que tú has dejado a tu niña chica, con la que tú has compartido todo, sea un asesino múltiple en serie. De mujeres. Que sea capaz. Y encima las barbaridades que hacía. De hacer las brutalidades que evidentemente no es el sitio para comentarlas, pero este hombre era un sádico como no se ha conocido. No. O sea, es un sádico de un nivel como no se conocen mucho, ¿eh? O sea, les hacía a las subvíctimas absoluta perrería. Él quería verla sufrir. Es que él... Y someterla bajo su... Ted Bundy, os lo prometo, lo considero yo, un farsante, un acomplejado brutal, que como no tenía nada interesante, se lo inventaba. Él era el típico chico cejijunto que jamás en la vida se había comido un colín, que descubrió que él estuvo en clases de teatro y no sé si en el instituto o en la universidad, en alguna de las que fue, y él aprendió a hablar, aprendió a poner pose, se depiló el entrecejo, se cambió el vestuario, por cierto, robándolo, porque robaba. Él, aparte de ser un asesino y un violador y encima era un ladrón, le robaba muchísimo. Creo que no se compró ese hombre un pantalón en toda su vida. Él encaja en casi todos los patrones que tienen casi todos los asesinos en serie. Sí. Sobre todo de esa época, encaja en casi todos los patrones. De chico, trauma, haber vivido en familias abusadoras, pues el abuelo dicen que era un racista y un abusador. Luego se sabe que maltrataba animales. Claro. En el vecindario aparecían gatos y perros muertos por el vecindario. Se sabe que llevaba a niños más pequeños que él, los llevaba a la fuerza al bosque y los desnudaba para humillarlos allí. Y luego encajaba en todos los patrones de tener fetiches, de sexo duro, de tener todo eso mezclado con, claro, evidentemente él tenía ya una personalidad psicopática. Sí. Y si encima tiene un abuelo que hacía las funciones de su padre, él creía que era su padre, sí, que abusaba, que maltrataba a la abuela, que maltrataba a su madre, que él creía que era la hermana, más los traumas, como tú dices, de complejos de inferioridad que él tenía, etcétera, etcétera, pues fue surgiendo en él unos pensamientos perversos que él los tenía desde chico. Él los tenía eso ya desde pequeño. Totalmente. O sea, fíjate, y al final eso era una cosa irrefrenable en él. No lo podía evitar. Además era un camaleón. O sea, él fijaros que cuando se fue a Utah, sobre todo Salt Lake City, la mayoría allí de personas son mormones, de la religión. Bueno, pues él se convirtió al mormonismo cuando llevaba 7 u 8 muertas a su espalda, y se convirtió al mormonismo para encajar. Eso son tapaderas. Claro. Que tienen los psicópatas. Echarse una mujer con un niño, la mujer con el niño, ni él la quería ni nada. Eso es mentira. No, el la psicópata quería. No quiere a nadie. Lo que pasa es que es una tapadera. Porque claro, es más sospechoso un tío solitario viviendo ahí que... No, es que yo tengo mi familia, tengo mi mujer, tengo una niña, tal. Son tapaderas que se buscan los psicópatas. Ellos no quieren a nadie, absolutamente a nadie. Lo que pasa es que, como tú has dicho, además muy interesante, lo de
cuando cambió su personalidad. El cambio de ser un niño tímido y callado y retraído a de repente ser el alma de la fiesta. Sí. Pero eso es porque lo aprenden. Los psicópatas aprenden imitando. Y son, capacidad de imitación totalmente. claro, pero además lo perfeccionan. Y fíjate, pasó de ser un niño retraído, callado, que no se juntaba con nadie y tal, a de repente ser el alma de la fiesta, tener carisma, hablar muy bien. Y eso era todo imitado. No lo sienten, hacen un papel. Cuando todo esto viene cuando él empieza a salir con la chica esta primera que lo dejó y tal, como era de una familia acomodada y muy republicana, él empieza también a colaborar con gente, con políticos del Partido Republicano, que eran los señores estos típicos de hombre hecho a sí mismo, de corbata. Entonces él imitaba sus gestos, cómo hablaban, cómo se dirigía, todo. Él imitaba y tenía pues gestos de político súper estupendo. Y claro, embaucaba a todo el mundo. A todo el mundo. Es que él se metía en el bolsillo de todo el mundo. Es que le tengo mucho coraje a esta persona, no lo soporto. A mí me da mucha pena la chica, la que vivió con él, porque claro, imagínate cómo te sientes de humillado después de haber estado con una persona así, te haya engañado de esa manera. En la película que hemos estado, en la película esta de extremadamente cruel, malvado y perverso, sí que hay una cosa que, o sea, a mí me gusta mucho el enfoque que le da, porque es cierto y consigue justo, creo que es lo que Rafa describe, que es como que dices, ¿cómo puede ser si era maravilloso? Pero no era tan maravilloso Ted Bundy con Liz. Ella, en un documental que grabó, porque la película esta está basada en un libro que ella misma escribió, pero años después, cuando ya Liz era ya una señora ya de edad, grabó un documental donde contaba su experiencia con él y su hija, incluso Molly, que la niña también sale. Lo he visto el documental. ¿Lo has visto? Sí. Y ella cuenta varios episodios en los que ella se cagó de miedo. Hubo un episodio en un lago también, que iban en una barquita y él de la nada la tira al agua, sabiendo que ella no nadaba bien. Y dice que cuando ella consiguió salir del agua y lo miró a la cara, que tenía los ojos de tiburón. Era como que de pronto cambió y era como, ese era el verdadero Ted. Y en la cama le decía que se estuviera quieta, que no se moviera, como porque esto no sé si la gente lo sabe, que él era necrófilo. Sí, ya te digo. Abusaba sexualmente de los cadáveres, pero mucho tiempo después, hasta que ya se descomponían. O sea, volvía a los lugares donde los apartaba. Y luego también tenía el fetiche de guardar las cabezas. Le cortaba las cabezas a la víctima y la tuvo bastante tiempo guardada en un armario, en una casa que tenía. Y a su novia le decía que si estuviera quieta, como si fuese un muerto, que se estuviera quieta mientras él tenía relaciones con ella. Sí. Por eso también es cierto que si lo hubiera sido tan sumamente perfecto como parece en la serie, igual Liz no hubiese, aunque hubiese visto el retrato robot y si lo hubiera recordado, igual no hubiera pensado, pero si mi novio es un ángel, lo que pasa es que no lo era. Y ella sabía que era capaz. Ella sospechaba cosas raras. Claro, además también se encontraba cosas como que de pronto unas muletas. Si no llamas tú a la policía a decirle, mira, solo porque se parece al retrato robot. Es porque encajó muchas cosas y dijo, vale, el coche, el retrato robot, dice, pero es que yo le veo. Además creo que encontró en su casa una vez restos de escayola y cosas que dijo, si es que esto encaja con lo que está diciendo el otro día. Claro, el coche, no he visto, el color no encajaba y que era lo que se ve en la película y como que el coche no era en muchos documentales dicen marrón, pero era beige, creo. Sí, pero porque alguna chica, a ver, que no todas las chicas con las que intentó matar, o sea, o que intentó embaucar, se dejaron embaucar por Ted Bundy. Entonces, claro, intentaría con muchas. Claro, había muchas que le decían, ay, me ayuda, tal, no sé qué, que es que no puedo porque voy con cabestrillo, que me cuenta el rollo. O porque, jolín, decía, no, pero móntate en el coche. Y decía, te voy a montar en el coche contigo, tira. ¿Qué pasa? Que esas mismas chicas, cuando se enteraban de lo que pasaba, daban su testimonio. ¿Y qué pasa? Pues que de noche un beige puede parecer un marrón. Uno decían, es amarillo. Otros decían es marrón. Además, Rafa, te lo digo por experiencia, muchas veces los testimonios de los testigos se equivocan un montón. O sea, te dicen unas características y luego va a otra persona y luego resulta que te dice la ropa diferente. Dices, pero bueno, y a lo mejor los dos lo han visto, pero en su mente han grabado, ¿sabes? Bueno, lo que esta película de Netflix de 2019, que tiene, la verdad que tiene buenos
buenos actores, pues John Malkovich. John Malkovich, por favor. Sale el Jim Parsons haciendo de fiscal. Haciendo de fiscal. Que le doblan y le ponen la misma voz que en la serie. Sí. Y me da risa. Está muy bien actuada, está muy bien. Y muestra bien, hay muchas cosas que sí que va con respecto a lo que pasó. Sí. Lo que es curioso es eso, que deja un poco entrever, porque no está, se centra en la parte buena de, o sea, lo que daba a entender, o sea, esa máscara, esa fachada. Claro. Después, pero ahora la interesante a mí me resultó la otra. La otra me gustó muchísimo más. La que siguiente película de Ted Bundy como el amante del asesino. La de Frodo. No Man of God. Es súper interesante. Va del periodo en el que ya está en la cárcel. Una película que está en Prime, es de 2021. Bueno, en la cárcel casi ya para... Bueno, pero hablan muchos años. O sea, están durante años. Sí, o sea, pero bueno, que en la cárcel ya en los últimos tiempos de Bundy. Claro, en la cárcel cuando ya está condenado. Sí, el actor que hace de Bundy es igual. Pero en que tiene la cara, los gestos así. Sí, los gestos lo hace perfecto. Hay momentos en que digo, es que parece, ¿eh? Sí. O sea, lo hace perfecto. Total. Es que además, en la primera que hemos estado comentando, como el protagonista, o sea, como el actor es Zac Efron. Claro, yo a Zac Efron lo he visto muchas veces. Y es que lo ves a él. Entonces yo veo a Zac Efron, aunque sí que es verdad que yo creo que se juega, o sea, que se ha jugado mucho para ese papel y se quiere mimetizar. No lo hace mal, pero es que el otro se parece un montón. Que el otro es que yo no lo he visto en otra igual, o no lo he reconocido en otra película, la verdad a mí no me sonaba. Es que era Ted Bundy. Sí, total. Se lo hace perfecto. Ted Bundy. Esta película tiene frases buenísimas, cosas súper interesantes sobre la psique de un asesino, un montón. A mí esta me gusta más. Está muy bien la película, además se me pasó súper muy bien. De hecho, aquí entiende pues que se ha basado El silencio de los corderos en el personaje, ¿sabes? Porque ¿habéis visto la serie del Silencio de los corderos? La serie no, yo la película así como 20 totalmente la serie, sí, la he visto. Totalmente la serie, calcada, porque el personaje Aníbal, bueno, igual, o sea, hay un jefe de FBI que manda a Bill Hackmeyer. Sí, no, pero me refiero a la serie de Aníbal. Ah, vale, perdón. Manda al primer investigador de FBI, porque esta es como de las tres películas de Silencio de los Corderos, sería como el dragón rojo, ¿no? Vale. Hay un primer investigador, antes de llegar Clarice, hay un primer investigador que recurre a Aníbal. Y es Aníbal, o sea, le está, como es psicólogo, es médico, o sea, le está enseñando a profundizar y convertirse en un asesino, que es justamente lo que pasa en esta película. Me ha encantado, ¿sabes? Porque lo que quiere enseñarle, claro, va a hacer perfiles y él quiere, y le está enseñando a ser un asesino. Es una pasada, porque además todo lo que dice yo lo he entendido. Todo es cuando dice, tú ves que llega hasta aquí, pues nosotros lo pasamos, pero tú te has quedado aquí, ¿sabes? Pero todo el mundo se queda ahí, o sea, todo el mundo puede pensar en un momento dado en matar a alguien, todo el mundo, pero nosotros lo pasamos, y cosas así súper interesantes. La verdad que la película me gusta mucho por eso, porque profundiza en la psique de asesino. Leyendo sobre el tema, porque yo desde la primera película hay algo que no me cuadraba, entonces sobre el personaje, y ya he visto la segunda y leí un poco sobre el tema. Y hay algunos psicólogos que consideraron que tenía personalidad múltiple, y a mí me cuadra. La psiquiatra que lo analizó primero dijo que tenía que era un maniático depresivo, después dijo que tenía personalidad múltiple, y luego años después de haberlo analizado muchos psiquiatras se contradijo y dijo que se había equivocado, que era un psicópata en toda regla. Pero yo creo que son las dos cosas. Yo creo que es un psicópata en una de sus personalidades, o varias, son las que matan y otras no. Me cuadraría con el hecho de que la gente, o él mismo, que niega esa convicción que llega, que transmite a la peña, que él no ha sido, ¿sabes? Porque así ha sido una de tus personalidades, ¿sabes? Y tú lo ves todo por un agujerito, ¿sabes? Es como que cuadraría, es decir, completamente, o sea, y una de las personalidades, pues es un psicópata, o sea, claro,
como múltiple, ¿no? Yo, una personalidad que es completamente un psicópata. No hay nada. Yo creo que no hay nada porque nunca se ha analizado a lo mejor ese punto. Y como digo, hasta los años 70, a lo mejor hoy en día, si caes a Ted Bundy hoy en día. Muchos psiquiatras han hecho estudios sobre Ted Bundy y todos. Bueno, no, muchos psiquiatras han hecho a posteriori, es decir. Bueno, pero. Claro, es como en el momento. Estudiando la personalidad de Ted Bundy, pueden tener una teoría y todos encajan en que es un psicópata. Sí, sí, que, claro, dice que no es un psicópata. ¿Qué le pasa a los psicópatas? Que ellos te van a poner la cara bonita. Ellos siempre te van a mostrar que son inocentes. De hecho, hay unos documentales que son de un entrevistador de Estados Unidos que va a las cárceles a entrevistar asesinos. El 99% de asesinos en serie, todos, siguen 30 años después en la cárcel defendiendo que son inocentes cuando hay pruebas súper de ADN y siguen diciendo no, que soy inocente y siguen diciendo que soy inocente y poniendo buenas caras, ¿sabes? Es que los psicópatas son así, tienen que tener dos caras mínimo, tienen que tener dos personalidades mínimos, que una, la encantadora, la buena. No es que tenga dos personalidades, sino que ellos hacen el papel. Saben que si se dejan mostrar como son realmente, evidentemente sí que son el monstruo que va con la capa, sí, pero que eso lo tienen desde chicos, eso lo van aprendiendo. Es una forma de... ellos van aprendiendo porque como no carecen de empatía, de sentimientos, ellos tienen que aprender a simular cuando están tristes, cuando están contentos, tienen que aprenderlo porque no lo sienten. No lo sienten, ni este señor lo sentía. Ellos hacen como una especie de máscara, máscara que es la que le dan a la gente. Por eso en la primera película, la de lo ponen a él como encima que parece pobre tico, pero claro, es que él está haciendo el papel. Porque al final la primera película de lo que va es de que ella, que lo ama, lo ha delatado. Y ella está todo el rato con la duda de... Claro, se siente culpable. Me he equivocado. Y en el juicio llorando. Y si me he equivocado. Claro, es que la película va de eso, de la perspectiva de ella. Hasta que al final ya se da cuenta de que, hostia, que la ha engañado. Claro, porque y además ella se ve cómo va deteriorándose durante todo el momento del juicio, cuando ella ve cómo lo defiende. Es que ella se siente como súper culpable diciendo, madre mía, es que a ver si es cierto que él es inocente y por mi culpa, porque yo lo he puesto en el punto de mira. Lo han detenido y lo van a matar por mi culpa, pero eso, eso de lo que va a la primera así, evidentemente a Ted Bundy lo detienen porque además lo detienen, la primera vez lo detienen por una tontería y al final ven en el coche todo lo que vieron, y la segunda vez lo detienen por otra, lo detienen pues porque lo tienen que detener, pues porque lo vieron y lo reconocieron y lo detuvieron y es que no podía, era él la persona que estaban buscando, es que no había otra. Hay una cosa muy interesante, que es que él trabajó durante un tiempo para la policía. Sí, con una psicóloga. Y aprende, se da cuenta de que los departamentos de policía no están conectados unos con otros, que era lo que hemos hablado mucho en los centros, por estado, incluso por no sé cómo se llama, por comisaría. Claro. No y él lo aprende ahí, se da cuenta y dice, ostras, que si yo me voy allí y mato, no me vengo aquí y no se entera. Y el tío lo hacía. O sea, el tío aprendía Era muy inteligente. Eso sí es verdad. Era personaje tenía coeficiente elevado. Creo que tenía alta capacidad. Ayudó. O sea, hay que agradecer a Ted Bundy que quizá hoy en día lo que sabemos de asesino en serie ha sido por él. Porque el estudio que hizo el Brigham Meyer, que después se convirtió en el que llevaba el elaborador de perfiles del FBI, todo ha sido gracias a lo que aprendió de él. O sea, él le enseñó. ¿Qué pasa con Aníbal? Es el papel que hace el actor. Elijah Wood. Frodo. Sí, Elijah Wood. Que es muy interesante porque el personaje real del FBI, hay un momento en que, no sé si sale en la película, hay un momento en que le corta ya. Porque se da cuenta de que sí, en realidad le está ayudando, pero hay un punto en el que el otro lo está usando también a él. Como técnica decía, ¿ves cómo trabaja el FBI? Para luego él defenderse, porque él todavía pensaba que se podía librar. Claro, esos son también delirios. Por eso esa es una de las, gracias a Dios, una de las debilidades que tienen los asesinos en serie, que tienen unos delirios de grandeza y una personalidad un poco infantil. Pero lo dice, incluso lo dice, vosotros no atrapáis a asesinos en serie, son ellos los que se dejan atrapar. Sí. A veces son ellos los que no atrapáis a asesinos en serie.
Porque Sí, sí. llega un momento en que necesitan el reconocimiento y se dejan atrapar. O sea, Mira BTK, Sí. porque por la chorrada que lo es que de verdad que esta película tiene frases... Dios mío, O sea, que Dios muchos mío. asesinos en serie lo han pillado por su arrogancia, Su arrogancia. y Empiezan esas a mí no me tortas, pillan aposta. esto y cometen una tontería porque Aposta. o aposta o porque se relajan y piensan que todos son tontos y yo soy muy listo, a mí no me van a pillar y lo pillan por una Y lo pillan por tontería. esa tontería, claro. Este señor, que es verdad que... Es que este señor, al final además también se descontrola. O sea, sabiendo lo que haces, evita ponerte en riesgo. Claro. Como, no te emborraches, no fume María y te pones tan fumado que no vas a escapar ni siquiera de... Pero el caso de Ted Bundy lo explica bien en la segunda película. Dice, llega un momento que ese demonio que llega y dice, esta sí, esta no, y vas controlándolo. Porque, Ese deseo llega un refrenable. momento en que No pueden- ya no puedes controlarlo. No puede. Claro, llega un momento que ya no puedes controlarlo y ya cometes un error. Porque él, como dice, él que se considera el pez de los peces más grandes, más profundos, porque él no es de los asesinos normales. Él es de los especiales completamente. Y además yo también lo creo. O sea, que es quizás sea de los asesinos en serie más importantes de la historia. Porque él, sí, completamente. No, porque él... No, sí, lo es. Él comprendía la psique, la suya y la de los demás. ¿Sabes? Sí, y además era metódico. Pero es que O sea, estudió era psicología metódico. él, o sea, él Claro, era él psicólogo en comprendía- realidad. Era un psicólogo que se hizo en la Sí. segunda película, la primera no. La primera solamente habló Y de eso que no era lo abogado, estudió pero por él había casualidad. estudiado. Él no eligió eso por casualidad. Eso lo No, hizo no, porque claro. sabía que le iba a venir bien. Y también quiso ser abogado. Y también quiso ser abogado, lo Claro, tenía todo mucho. claro, ¿sabes? Claro, no, sí. El siguiente paso hubiese sido policía. También sabes Casi. qué pasa, que muchas Ya, veces, ya no, está que quiso todo ser cubierto. policía. Todo cubierto. Es que quiso claro. ser policía. político, le de quiso hecho, ser hay muchas muchos cosas. asesinos en serie que han querido ser policía. Pero claro, ¿por qué? Pues porque eso les puede valer a ellos esa imagen de autoridad para luego cometer Claro, sus fechorías. claro. Pero sí que es muy importante que con todo lo listo que era, con todo lo inteligente que era, etcétera, hoy en día no podría hacer No, eso. hoy en día no. No Hombre, podría. Por ay. eso hoy en día sigue habiendo psicópatas. Sí. Y sigue habiendo psicópatas perturbados, con fetiches, con que les gustaría hacer ciertas cosas. ¿Qué pasa? Que como son inteligentes, muchas veces dicen, es que me van a pillar. Es que a la primera es que me van a pillar. Entonces, qué casualidad que justo empieza el siglo XXI, empieza la tecnología, el ADN, etcétera, cámaras, móviles, GPS, y desaparecen, o sea, prácticamente el 90% de los asesinos en serie que había en los 70, en los 80 y los 90. A ver, también por el hecho de que los pilla a lo mejor en el primer asesinato Sí. y ya se acabó la serie. Claro, pero por eso digo que Otros siguen se- existiendo. A ver, claro. Pero ya no matan en serie, prefieren no matar. No pueden matar en serie, porque que ya no pueden. Pues ya no, Porque claro, los ya pillan no- en la primera o la segunda, ya lo han claro, ya te pillado. pillan enseguida. Claro, Y entonces, a otro a lo mejor dice, y a otro a lo mejor no, por miedo a que los pillen, pues no hacen nada. También. ¿tú sabes pues, lo que hacen mucho ahora? Claro. Que he leído yo, que el psicópata que quiere el afán ese delirio de grandeza y quiere matar, se convierten en asesinos múltiples. Se hacen un asesinato de muchas personas a la vez. Sí. Ponen un explosivo, cogen un coche, arrollan a 20, o sea, es lo mismo, al final es lo mismo, pero porque saben que de una ya van a matar a mucha gente, Claro. porque saben que, como antiguamente asesino en serie, eso ya es que no, lo más fácil es que te pillen. En este caso, posiblemente, igual, la primera víctima que no fue mortal, que fue Cheryl Thomas, ya ahí dejó. Porque es que él cambia. O sea, empieza atacando en los dormitorios de las chicas. Él entra al dormitorio de Cheryl Thomas, la agrede brutalmente, no la mata, pero no la mata no porque no quisiera, sino porque ella, por lo que sea, sobrevivió. Creen que la que lo salvó fue un compañero que ella tenía de piso, que vivía, o sea, que estaba justo al lado y hablaba durmiendo. Y creen que lo que hizo que él se fuese sin llegar a rematar del todo fue que oyó al compañero y dijo, me pillan. Y después a la otra, a Linda Healy, también la mata en su cuarto. ¿Qué pasa? Que vio que era muy peligroso. Imagino que dejaría millones de pruebas que en la actualidad serían a la media hora hubiera estado detenido, y por eso decide cambiar su modus operandi. Fíjate y cómo ahí empieza- sí se controla,
Sí, ahí se controla cuando bien. ve el peligro, pues se puede controlar. Y no solamente, además, es como dice en la segunda película, es que no sabe lo que voy a hacer en cada momento. O sea, puedo matarla o no, ¿sabes? Es decir, puedo decidir hacerlo. Además, le dice, al final de la película, le dice, ¿sabes? Si me conoces, ¿sabes por qué la mataba? Dice, sí, porque quería. Sinceramente, porque quería. Porque tienes impulso. O sea, porque quería, no, o sea, pero no porque lo necesitaba. Lo dice bien, porque querías. Es que él quería matarla. Sí, pero ¿sabes por qué también es? Es porque los psicópatas suelen tener el ansia de la superioridad. Matándola, humillándola, sí, claro. Se siente superior. Y esa necesidad de sentirse superior era lo que a él le daba, tenía el deseo de sentirse superior a ella, ¿sabes? De verdad que es muy, muy interesante. Hay frases muy buenas y te está demostrando, pues, un psicópata, ¿sabes? Lo que es un psicópata. La verdad que cómo se hace amigo de ese, entre comillas, del FBI, porque... Y además al final lo dice, yo cuando antes sabía que tú me ibas a sacar, que tú pensabas que yo era el asesino y tú sabías que, o sea, lo teníamos claro, pero a pesar de eso me trataste como una persona. Y es como, porque él lo que no quería es que lo pensase que estaba loco, porque él no estaba loco. No. Que además los asesinos... Tiene un trastorno, sí. no una enfermedad. No estaba loco. Al final es una especie, es como es un trastorno. El psicopatía no es una persona totalmente cuerda. Lo que pasa es que tiene un trastorno y tiene una mente perturbada. O sea, claro, que es diferente, está enfermo mental, que eso es otra cosa. Se deja un poco también entrever que podía tener una doble personalidad. Hay momentos como que, o sea, bueno, que como he dicho también el testimonio que de ella, que me tira y cuando veo tiene esos ojos de tiburón, también sigue encajando en esas personalidades múltiples. Es decir, de repente se me cruza y ahora te quiero matar y es como que eso pasa. Es decir, yo sigo pensando que a lo mejor más adelante se averiguará o no, pero que a lo mejor sí, y que es compatible tener personalidades múltiples y una de ellas o varias de ellas es psicópata y otras no. Es decir, ¿sabes? Como en caso de Múltiple, la película. ¿Sabes? Que y el caso de Stan Bundy pues sería coherente, ¿sabes? La verdad que porque asusta aún más, porque encima, fíjate, o sea, es que si es tan convencido en una de esas personalidades, dice que yo no sí o que yo no soy, que yo... Y estaba súper convencido, es como lo decía, la gente se lo creía todo el mundo, ¿eh? Sí, bueno, o sea, se lo creían y además, es que además enamoraba a muchísimas mujeres, la enamoró. Sí, se ve la película como la pero sin conocerlo, o sea, sí. Cuando ya se sabía lo que había hecho, lo que se suponía que había hecho. O sea, ese fenómeno que además luego me mencioné antes se llama hibristofilia, que no es el único asesino en serie que lo ha despertado, pero ha sido como el que más se ha hablado de este tema. La hibristofilia, para quien no lo sepa, es una parafilia que hace que hombres o mujeres se sientan atraídos tanto sexualmente como emocionalmente a personas que cometen crímenes. Y además, cuanto más brutales, cuanto más famoso, más se sienten atraídos. Es como que igual lo conoces en una discoteca y no lo miras, pero sabes que ha matado a 30 y de pronto te enamora. Es como, eso es la hibristofilia. Medio perturbada también tiene que estar esa persona. Es raro. No, estamos bien de la cabeza, Carolán. Cariño mío, Carolán. Yo veo más raro eso que la mentalidad del psicópata. Pues que eso existe. Además tenemos muchísimos casos, y de hecho un caso español, el asesino de la katana recibía cientos de cartas de niñas diciendo que lo adoraban y lo amaban, habiendo matado a toda su familia con una katana. Entonces, eso que hay muchos más casos. Además, eso existe. Claro que sí, esa parafilia existe. Y ese hombre tenía hordas de mujeres que iban al juicio a verlo y a decirle... Se ve en la primera momento incluso que aplaude las mujeres porque le da un revés al testigo, ¿sabes? Tienes que ver el caso de Manson, que tenía un montón de mujeres... el caso de que Manson. tenía un harén de tía, el Manson, o sea que... O sea, fíjate. Bueno, pero es que eso eso era más culto de secta y más... Sí, pero que estaban todas pirras por él. Sí, o sea, era como un dios. No estaban bien, tampoco estaban bien de la cabeza ninguna, porque la droga, amigo, mata había mucha drogaína. Había mucha drogaína. Y estaban todos con dobles dosis.
Pues igual. Y en este caso es una cosa que a mí me llama mucho la atención porque es que ves imágenes reales del juicio de todo y ves a niña, o sea, niña chica, pero como si un concierto de rock. Como en un concierto de los Beatles. Sí, total. Hay cosas... Y él ahí en plan de... Hostia, verdad que Jesús. La primera película respeta muy bien pues cuando el juez le dice, o sea, que un desperdicio de lo que hemos visto aquí de intelecto. O sea, eso se ve en la primera película, o incluso su madre diciendo que la pena de muerte, pues, hacía cualquier persona. O sea, cosas que la verdad que la primera película respeta muy bien con respecto a lo que hay, documentos gráficos que hay. Aunque eso, digo, que la perspectiva no me convenza, eso me gustó. Y la segunda, lo que más me ha gustado, es que está basado en las cintas que tiene que recuperó esta persona, y las cosas súper interesantes que decía, porque es que son muy interesantes. Son dos películas totalmente diferentes, porque tienen dos enfoques totalmente diferentes, y a nivel de fotografía, a nivel técnico también son totalmente diferentes. Completamente distintas. La primera tiene más presupuesto, la segunda tiene menos. Pero además muy acertadas. En cada una para lo que era son súper acertadas. O sea, en la de la primera, la de Netflix, la que hemos estado comentando, que la protagonista es Lily Collins, tiene una iluminación como, si os fijáis, cuando sale el momento feliz, es todo como una iluminación muy amarilla, muy dorada, como muy bien, como muy cálida, como tal. Cuando él sale solo, todo cambia. Y luego en la otra es todo es, veis, están metido dentro de una celda, incluso llega a ser un poquito agobiante, por lo menos a mí es como, madre mía de mi vida. Luego también en la segunda película sale un tema que también es muy recurrente en Ted Bundy, que es él como quería que le hiciera todo el mundo casito, el tema de la prensa, a él le encantaba. Bueno, además él brilló y él quería salir en prensa y que se hablase de que incluso su abogado decían... creemos que no, ¿cómo que no? Tráeme aquí a la prensa que hable yo y ahí... Eso es delirio de grandeza. Sí. Si es que hay que tener en cuenta también el contexto de la época y que ahí es cuando se empieza a descubrir lo que es la investigación de las mentes criminales. Antiguamente, sobre todo en los años 60, que era la movida esta de los hippies, se asociaba al criminal con los pelos largos, la droga, desaliñado, la gente, y en aquella época la sociedad americana asociaba a los criminales con hippies. Sí. Y con los pelos largos, eso o con negros. Bueno, sí, también. Había en Estados Unidos racismo. ¿Qué pasa? Aquello fue un shock. O sea, un tío, estudiante, atractivo, guapo, bien colocado, y que de repente hubiera hecho todos esos crímenes. O sea, es como que la sociedad se quedó descolocada. Por eso fue tan impactante, porque no tenía el perfil de lo que la sociedad americana pensaba que era un criminal. Claro. O sea, un criminal para ellos en aquella época eran los hippies, los drogadictos, los negros, los extranjeros, chilenos. Vea, un psicólogo que tiene su estudio, está bien colocado, el tío bien vestido, bien peinado, tal. Dice, pero bueno, y esta persona es ¿cómo puede ser que...? ¿Sabes? Ese fue un poco el shock. Además, mira, si hay algo que agradecerle a Bundy, que creo que es lo único, que es lo que tú antes has comentado, y a Bundy y a varios asesinos en serie que de la época, que es que fue una época bastante prolífica, o sea, cáchela más, había varios a la vez, que es que, bueno, incluso hubo víctimas que no se sabían si era de uno o de otro. Claro. Con Ted Bundy hubo víctimas que eran del asesino de Green River y no se sabía exactamente si era de Bundy, de Green River o de... Actuaban muy parecido. Exactamente. Bueno, pues si hay algo que agradecer es que gracias a las entrevistas que agentes del FBI que empezaron a hacer las perfilaciones le hicieron, se pudo avanzar muchísimo en el mundo, o sea, en el campo del profiling y de la perfilación criminal. Y eso consiguió que ahora, cuando tú tienes un asesino o hay un asesinato, primero miras, casi que hace un perfil criminal y después ya vamos investigando. Claro, y eso se le tiene que agradecer fíjate, a que esa persona... El primer caso que coge, que le dice, este tío no está trabajando. Sí. O sea, fíjate que cómo llega a la conclusión de que al comenzar en distintos horarios, tú no tienes un horario para trabajar. Y coño, es que cosas que dices, claro,
cosas que te quedas sorprendido, claro, porque eso del FBI no lo había planteado nunca de esa forma. Estaban empezando a crear perfiles. Hoy en día ya, claro, con la tecnología las investigaciones han cambiado. Ya todo es cámara. Lo que hacen los investigadores, primero tiran de cámaras por la zona, teléfonos, localizaciones GPS, escuchas telefónicas, a ver si habla con pinche y lo pillamos por aquí. Claro. Ya es que la investigación no tiene nada que ver. Antes, primero, como lo único que tenían eran indicios, o sea, alguien parece que lo ha visto, el coche parece que era blanco, no sé qué, pues tienen que tirar de hacer un perfil. Pues bueno, pues varón caucásico de tal edad, tiene que vivir por tal zona, claro, y esta gente consiguió poder hacer perfiles muy acertados. Sí. Que le sirvió para pillar un montón de... Eso llegó, en la perfilación criminal llegó tardecillo a España, en los años 90. El primer asesino que se pilló aquí en España con perfilación criminal fue... Bueno, que le dicen el Ted Bundy español, que es a Joaquín Ferrandi, nuestro queridísimo amigo Chimo Ferrandi, que también le dicen el Ted Bundy español. Era muy parecido. Pero tenía bastante menos tal, y sí, pero era muy parecido porque también mataba a mujeres. Vicente Garrido fue el que hizo el perfil. Y o sea, fue como describirlo. Fue describir a esa persona, tiene que ser un hombre de mediana edad que vive con su madre, no está casado. Dijo la Guardia Civil y dijo, no sé tiene que vivir por aquí, tiene que tener un trabajo estable, claro. Tiene más o menos que tener tal edad y es posible que tenga algún antecedente de agresión sexual. Pues, hicieron eso y sacaron una lista de 20. Sí, Tío lo clavó. Tal cual. Y eso fue en los años 90, que fue la primera persona que se detuvo en España gracias a la perfilación. Y le pasó como a Ted Bundy. Claro. También tenía un deseo irrefrenable que no pude evitar volver a intentarlo otra vez. Y también era una de las personas que quería que si por eso le dicen el Ted Bundy español, porque querían que le hiciesen casito. Sí. Y era muy, además se hizo amigo de policía y todo, tenía conversaciones como muy porque, en libertad está. Ya, ha salido hace poquito. Cumplió la condena y libre está por ahí. A saber. En fin. Además el problema es que si no se trata, como no se trata a los psicópatas como enfermos, pues ahora ha cumplido su condena y está en la calle, y ese hombre no se ha reinsertado a la sociedad porque no eres un delincuente, sigue siendo psicópata. El mismo. Lo único que pasa es que, claro, es ya mucho más mayor, ya no tiene la agilidad ni la fuerza que tenía de joven. Y encima sabe que hoy en día ya estas cosas no las puede hacer. Hombre, claro. Ya con la tecnología que hay, sabe que si mete la gamba, lo van a trincar. Entonces, seguramente no haga nada. O haga una. Esperemos. Porque muchos psicópatas dicen, me van a pillar porque me pillen, es decir... Esperemos, además es mayor, pero no es tan mayor. O sea, no es pero tan, que no es se ha demostrado que con la edad muchos asesinos en serie han perdido ese líbido, se han perdido. De hecho, se sabe que algunos incluso se han jubilado. Se han pegado 20 años sin matar, y luego lo han pillado con los años por el ADN y tal, pero ya llevaban... de hacerlo, sí, pero porque ellos se ven que dicen, estoy ya más mayor, yo ya no estoy para saltar muros, para acechar por las noches. O porque a lo mejor está vinculado a un deseo, a una libido. Y al final dice, mira, el riesgo, aunque ellos tengan todavía un deseo, pero dicen el riesgo y el deseo que yo ya tengo, que también ha bajado un poco, dice, no me compensa arriesgarme. Claro. Entonces, pues dicen, mira, que no me arriesgo, ¿sabes? Bueno, no sabemos hasta qué punto la mente cómo funciona completamente el cerebro. Sí es cierto que la testosterona y la libido, si no afecta a las personas normales, a ellos también a lo mejor afecta demasiado. Claro. Y con los años eso baja mucho la testosterona. A lo mejor pues, al bajar ya unos niveles que él controla, pues esos deseos ya ni los tiene. Y que son inteligentes, que saben que bueno, porque igual ya no se van a meter a ponerse a intentar matar a una chica joven cuando ya está en inferioridad de condiciones, porque ya era una persona más mayor. A lo mejor la chica te responde y te parte la cabeza. Si tuviera la necesidad lo haría, porque el engaño es que es muy fácil hoy en día, por la echada de burundanga a la copa, que es decir, que no es de muy, ideas, por Dios, no. Es cosas ya que se han hecho, es decir, que si quiere, puede. Lo que pasa es que no quiere, ha dejado de querer. Que me alegro, porque decir. Sí, por claro, favor. Pero que a lo mejor hay que empezar también a estudiar la psicopatía con las hormonas, es decir, y que esté todo junto. Y a lo mejor bajándole la hormona, un psicópata lo podamos de verdad reinsertar.
Pues mira, una reasignación No se sabe, todavía estamos muy verdes en esto. ¿Sabes cómo funciona el cerebro humano y qué es lo que le está afectando? Pero si hay psicópatas que se acaban dejando de serlo, vamos, psicópatas vas a siempre, pero psicópatas que eran asesinos en serie y han dejado de serlo, pues a lo mejor hay algún tipo de solución. Yo sí tengo que decir que me hubiera gustado entrar un poco más en la vida y bueno, pues de cada víctima, porque siempre es como que me da mucha pena, y eran todas chicas súper jóvenes, eran casi todas universitarias que estaban empezando a vivir. Lo que pasa es que es imposible, porque si no, es que se cuentan como 30, pero se sospechan que pueden ser 100, pero si las que sean. Él lo dijo al saber esta película diciendo 30 está bien, es decir, con un 30. número redondo y ya está. Pudieran ser hasta 70. Sí, muchísimas. Entonces me da mucha pena no haber podido hablar de cada una, pero si no es que tendríamos que estar aquí 2 semanas. Había muchas chicas jóvenes que se iban de casa, que estaban haciendo autostop. Los años 70 fueron a una de ellas no la echan en falta hasta no sé cuántas semanas después. 17 días porque después. Solía irse y volver 2 meses después de hacer lo que hemos dicho, hippie, tal, autostop, y claro, no la echaron de infante. Mira, incluso la propia policía era como que, bueno, estará con un novio, venga, no nos pongamos nerviosos. Con Linda Gil y con la primera chica que la que entra en su cuarto y la mata, la primera. Esa, cuando llega la policía, lo he oído en varios programas, la policía rollo de, bueno, tampoco hay que ponerse exagerado, o sea, habrá ido con un novio. Le dice a la familia, no, mi hija no, porque es que no ha ido a trabajar, eso no es que no sé cuánto. Bueno, pues igual, yo que sé, se ha metido en un problema y a lo mejor está abortando. Sí. O sea, declaraciones de la policía tal cual. Es como, otra cosa muy importante también, que lo dicen en el documental que vi yo, es cuando Estados Unidos hacen la obra de todas las interestatales. Porque comunican los estados, porque claro, antiguamente tenías que coger la nacional no sé qué con la nacional no sé qué, y cuando tú querías ir de un estado a otro tardaba un montón, porque Estados Unidos es muy grande. ¿Qué pasa? Que cuando construyeron todas las interestatales, relativamente tú te podías poner de un estado a otro bastante rápido, y él eso se dio cuenta. Y a partir de las interestatales, muchos de los asesinos en serie hacían actos estos, y además o mataban en un estado, cogían la interestatal y a lo mejor en 3 horas ya estaban en otro estado que estaba súper lejos, porque esas interestatales hay que tener en cuenta que no es como las carreteras de España, son rectas que a lo mejor son, yo qué sé, una recta de 2.000 kilómetros, y en una recta de 2.000 kilómetros te podés poner relativamente rápido en otro estado. Eso fue también una de los claro, cosas aprovechaban todas las circunstancias. La verdad que casi todos los asesinatos así, los asesinos en serie importantes son en los años 70. Sí. Sí, porque por eso, por la poca tecnología, también porque hay que decirlo, había un machismo por encima, o sea, porque las mujeres se le pasa así para las mujeres, y es porque también la policía no hace mucho caso a estas cosas, porque cuando es mujeres... Sí, sí, tal cual. ¿Sabes? Como no le hace mucho caso, es que su amiga no ha venido, yo qué sé, tío, es como, tío, te meterlo en serio, pero siempre había policía y gente buena, pero no sé, al final siempre había uno que decía, venga, me voy a poner que ya van 6 muertas, venga, voy a ver qué está pasando. Como digo, gracias por... Pero hoy en día esto es muchísimo más difícil y me alegro, pero más porque nos gusta vivir a todos sin el riesgo de que nos mate un psicópata. Luego también es verdad que había una inocencia que ahora ya no hay. También. O sea, es que la gente antes se dejaba... Este hombre roba no sé cuántos coches en su huida con las llaves puestas. ¿Quién se deja el coche ahora con las llaves puestas? Eso es que es impensable, vamos. Se metía en las casas de las mujeres. Claro, porque es que dormían con las ventanas abiertas. La ventana esta de Estados Unidos que se sube el cristal... fácilmente que no, te metes por la ventana, o que la puerta es una puertucha. Pero bueno, eso y que ahora es mucho más raro que a ti te llegue un señor desconocido que no, con toda la información que tenemos de todo, que te llegue y te diga, mira, ven, montate en mi coche un momento, y le dice, pero ¿qué me estás contando, chaval? Coge a de hoy en día nadie hace autostop. A no ser que sea una persona que no tenga ahí hace BlaBlaCar.
Que, Bueno, que- pero- que igual, pero... Bueno, acá viene, mira la reseña y pone asesino en Asesino en serie, serie. de vez en cuando. Me mató 3 veces, pero bueno, lo sigo cogiendo. De las últimas 10 solo ha matado a 3. Bueno, Pero me voy a llega- fiar. Tiene, 3 de 10. Bueno, no está mal la tiene reseña. varias armas blancas, pero también te da botellas de agua. Ah, Entonces, como ya, bueno. Bueno, compensa. Bueno, solo te matas si pones reggaetón. Perfectamente comprensible. Que si pone reggaetón también lo mato yo. Qué nazi que soy. A ver, bueno, ya hemos hablado de... Ted Bundy, yo me lo he quitado de Bundy. encima, que llevaba con un mal humor con esta persona. Es que es muy, y cuando sobre todo cuando eres mujer y lees lo que este hombre le hacía a las mujeres. Claro. Barbaridad. Es que no hemos dicho muchas. No. No hemos profundizado. No, porque no. ¿para qué? ¿Para qué? No es necesario. no es Era necesario. sádico, una persona sádica. Pero sí es verdad que llevo de mal humor varios días. Claro. Porque quería quitármelo ya de en medio. No, porque era yo como, cuando me vi la primera película, además soñé y todo. Es decir, y mira que no dice nada, pero no sé, genera un mal rollo. es Claro. muy brutal. Que haya personas así, es como que te hace conciencia y dices, "Ostras, que hay Sí. este tipo de personas". Es Yo, muy vuelvo, brutal. yo cuando pienso esto, cuando salen estas temas, yo siempre me voy a Dexter, que también hay cosas de Dexter basadas en Ted Bundy. Sí, Por ejemplo, sí, es tenía que- una familia con su hijo, hay cosas que... Y en Dexter, la última temporada, hay que ya habla directamente con la psicóloga que ayudó a su padre para hacer de Dexter un asesino útil. O sea, y hay una cosa muy interesante que dice que los asesinos en serie, según pensaba ella, eran parte de la sociedad, era una forma de regular a la población. O sea, ella tiene esa idea de que... Como el Thanos. De que, sí, igual. O sea, En plan de, es sobra decir, gente, sobra voy a gente, matar a 14 sobra 15. gente, o sea, como un organismo, como cualquier parte de la naturaleza, eso pasa. Es decir, es como que surge una persona que es capaz de hacer estas cosas para que los demás valoremos la vida. Joder. Seamos, sí, es como algo, un ser creado en la sociedad para ayudar a la sociedad. Bueno, fue que es súper interesante, de verdad. Yo lo vi y digo, súper interesante, porque sí es cierto que hay que estar mentalmente preparado para ser un asesino así, ¿sabes? Decir, eso que no puede ser cualquiera. No, es que decir, eso es genético. claro, es que eso es genético. El problema, eso sí. el problema es que se tienen que juntar varios factores. Que tú genéticamente tengas esa predisposición, con esa falta de empatía, y que encima se dé que encima te críes bajo el yugo de unos padres autoritarios, abusadores. Claro, unos cuantos entonces traumas. Eso puede generar a que podría haber sido un psicópata normal. El típico Tío narcisista que estúpido, no quiere a tal, nadie y ya está. a generar en él una perturbación con esos pensamientos perturbados sexuales de personas retraídas, Sí, que ha sí. sido abusada, que ha visto abusos y ha generado como un odio en las mujeres, etcétera, etcétera, que lo convierten en un monstruo. Pero podría no haberlo sido. Sí, claro. O sea, quiero decir, exactamente. pero esa predisposición genética sí que la tiene. Sí, sí. La mayoría. Porque de niños ya se les nota, o sea, ya hacen cosas, se hacen Claro. pipí en la cama hasta cierta edad, maltratan animales. Sí, hay tiene cosas. una serie de parámetros. Yo siempre recomiendo que la serie de Dexter porque todas esas cosas se ven. Se ve como él vio, Sí. el padre, una predisposición, entonces habló con una psicóloga para esa, porque era policía y él sabía que su hijo era un psicópata. Entonces, claro, con una psicóloga, o sea, trabajan en encauzar esas tendencias de este solo mataba a asesinos en serie. ¿Sabes? Entonces, claro, es como. Pero ya que lo hace, ¿no? Claro, ya que tienes que matar, mata para la sociedad. Sí, O sea, mata que- malo. mata malo, ¿sabes? Haz algo útil, hijo Claro, está mío, muy guapa la hijo. serie de este por eso. Porque, Lo tengo. Hombre, a ver, de este es fantasía. Pero sí que es verdad que Fantasía, tiene puntos. Claro. Que sí, que hombre, que a ver. Interesante, sí. interesante. Está muy chula. Bueno, pues terminamos con Ted Bundy, hasta nunca. Y, y pues nos vemos en la próxima, ¿no? Muy bien. Bien. Hasta luego. Chao.